decía, es algo que es un debate que hay dentro de la teoría del crecimiento económico acerca de la convergencia en tasas de crecimiento y en niveles de producción per cápita o de producto per cápita, ya sea en tasa o en niveles. Y si esta es alcanzada o no y qué predicen los modelos en base a ello. Es una discusión que podría estar ubicada en otro lugar para darle un contexto en el cronograma de la materia, en el sentido que dividió las aguas dentro de lo que es la teoría del crecimiento exógeno, que es la que ustedes vieron una parte con el modelo de Solow, la primera, y el modelo de Harrod-Domar, teorías tradicionales, digamos, modelo de Solow a la cabeza, y las teorías del crecimiento endógeno que las vamos a ver en el segundo parcial. ¿Sí? Permite, digamos, es como que a partir de este debate, de un hecho empírico, observable, llamémosle, mejor dicho, de la no convergencia, de la no verificación de la convergencia, es que surgen todas esas escuelas que luego empiezan a hablar sobre crecimiento endógeno. Entonces, independientemente del lugar donde esté ubicado en el cronograma, digo, esta clase en particular, es un tema bastante transversal a toda la materia y me gustaría que lo tengan en cuenta a la hora de ver el segundo parcial. De hecho, para el segundo examen, algunas clases conmigo creo que lamentablemente van a tener, así que quizás vuelva sobre alguno de estos temas. ¿Sí? Es algo que va a estar siempre presente. Modelo tradicional, modelo de Solow, explicaba cuál era la idea de Solow, digamos, lo así más criollo. Y comentado por él en entrevistas, ¿no? La idea de él era básicamente explicar el crecimiento económico, quitándole un poco de importancia a la acumulación de capital. O sea, diciendo que la acumulación de capital era simplemente uno de los ingredientes mediante los cuales se genera crecimiento, no el fundamental, como uno podría pensar en el modelo de Harrod-Domar, a través del cual se había creado toda una serie de organismos donde podemos incluir al Banco Mundial, por ejemplo, como instituciones de apoyo para lograr un nivel de ahorro externo que suplía el nivel de ahorro interno, mediante el cual se pretendía que los países agarren o encaren esa tasa de crecimiento garantizada. Solo se propone en parte como decir, bueno, no, terminemos con esto, el capital no lo es todo. Y de ahí arriba dos conclusiones, básicamente. La primera es bien del modelo de Solow en sí misma y es validada por el mismo autor, que es la ausencia de crecimiento a largo plazo cuando no hay una tasa de crecimiento de la tecnología. Si veíamos la ley de movimiento de capital, esperen que estoy admitiendo gente. Si veíamos la ley de movimiento de capital, ¿recuerdan esta ecuación? ¿Cómo se mueve el capital en el tiempo? Es el ahorro, esta es la función de producción per cápita, A por KT a la alfa. Voy a ver en qué dibujo un segundito. Esto es el PBI, este es el ahorro. ¿Sí? O sea, si este es el ingreso, este es el ahorro o la tasa marginal y media a ahorrar por el nivel de ingreso per cápita, menos N más delta por K. N más delta por K, ¿qué viene a ser? Bueno, básicamente una curva de depreciación, ¿no? Vamos a llamarle una tasa de depreciación. ¿Por qué de depreciación? Delta es la depreciación, amortización y depreciación y depresión también, podríamos decir, de recursos naturales. No, todo tipo de amortización del capital y N es la tasa de crecimiento de la población. De manera tal que si la población crece, el stock de capital per cápita va cayendo, ¿no? Eso es simplemente porque crece el denominador. Por lo tanto, ¿cómo se va moviendo el capital? Bueno, si el ahorro es igual a la inversión, y ahí es importante tener en cuenta que hay un supuesto clave atrás, que estamos trabajando con una economía en equilibrio, este es el ahorro y la inversión de una economía en un sistema cerrado. Esta entonces vendría a ser la inversión per cápita. La inversión es el flujo, es lo que va entrando al stock de capital y lo que resta es
N más delta por el stock de capital. La tasa de crecimiento de la población y la tasa de depreciación del capital por el stock de capital existente. ¿Okay? Divido eso por el stock de capital y lo que me aparece es una relación matemática que simplemente lo puedo explicar como dos curvas. Fíjense que cuando divido por el stock de capital, lo que me queda acá es K punto sobre K. K punto sobre K es una tasa de variación instantánea sobre el stock de capital. Si lo quieren en tiempo discreto, K en T más 1 menos K en T menos 1, o K en T más 1, perdón, menos K en T sobre K sub T. O X T más 1 sobre X en T, X en T más 1 menos X en T sobre X en T. La tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento, ¿sí?, del stock de capital, entonces va a ser igual a cómo se mueva una curva de ahorro y una curva de depreciación. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, obvio, Gonzalo. Acá estamos en términos per cápita. Sí, perdón, algo que por ahí no mencioné, pensé que estaba, cuando pongo variables en minúscula estamos hablando en términos per cápita, ¿sí? Perfecto, Ok, gracias. bien, gracias por la aclaración. Aclarado eso, entonces, decíamos, hay una curva de ahorro y una curva de depreciación. ¿Qué me está diciendo cada una? Básicamente, si la curva de ahorro es mayor que la curva de depreciación, el stock de capital crece, por lo tanto la tasa de crecimiento del capital es positiva. Si la la curva de depreciación, que es la tasa de crecimiento de la población más la tasa de depreciación, es superior a la curva de ahorro, por lo tanto la tasa de crecimiento del capital decae. Esto es negativo. ¿Okay? Bien. Relación matemática, digo, sencilla del modelo estándar que ustedes estuvieron trabajando, pero a partir de acá podemos ver las conclusiones de esto. ¿Por qué es importante un paso previo? ¿Por qué es importante establecer esto en términos de tasa de crecimiento y no de niveles? Bueno, fíjense que todas las variables acá van a crecer a la misma tasa. ¿A qué me refiero? Este es el PBI de una función caudal escrito en términos per cápita. Imagínense, esto es A por K a la alfa por L a la 1 menos alfa, dividido L por a la alfa por L a la 1 menos alfa, L a la 1 menos alfa, si L a la 1 menos alfa se me va, me queda A por K chiquita al alfa, donde K chiquita es K sobre L. Bien, esta es la tasa de crecimiento del producto. La tasa de crecimiento del producto, o mejor dicho, este es el producto. Si tomo el logaritmo y derivo respecto al tiempo, me aparece la tasa de crecimiento del producto. Entonces, tomo logaritmo, ¿qué es lo que aparece? Y derivo. Logaritmo del ingreso. Después derivo. 1 sobre, cuando derivo eso, 1 sobre i, ¿sí? Estoy derivando 1 sobre i, el logaritmo, derivo el logaritmo, ¿sí? 1 sobre i por la derivada de i respecto a t. Por lo tanto, me queda la derivada de i respecto al tiempo, cómo se va moviendo el producto en el tiempo, la tasa de crecimiento. ¿Sí? Del otro lado lo mismo, acá hay una multiplicación. Cuando tomo logaritmos, esto va a aparecer como suma y me queda que la tasa de crecimiento del producto es la tasa de crecimiento de la tecnología más alfa, que es la participación en los beneficios, o mejor dicho, la participación de los beneficios empresariales dentro de la renta. Acá hay dos definiciones cuando uno va a trabajar con datos: superávit bruto de explotación o excedente bruto de explotación. Nosotros vamos a trabajar con excedente bruto de explotación. Es simplemente, digamos, todo lo que no es remuneración al factor trabajo es excedente, por lo tanto va a parar acá. Superávit, perdón, va a parar acá. Independientemente lo ganen autónomos o lo que fuera, no lo ganan asalariados. Eso vendría a ser ese alfa, un porcentaje, por lo que sube la tasa o baja la tasa de capital. Si yo asumo que en la economía esto es nulo, o sea que la tasa de crecimiento de la tecnología es cero por un instante,
Entonces, la tasa de crecimiento del producto viene determinada directamente por la tasa de crecimiento del capital. Hay una relación directa entre una y otra. Alfa lo único que me dice es la cuantía. Y es lógico porque la verdad que me está diciendo, che, el capital me explica el crecimiento del PBI per cápita. Está bien, pero depende de qué. Y bueno, depende de cuánto participe el capital en la proporción y en la generación de esa torta, entre comillas. ¿Okay? Así como queda determinada entonces la tasa de crecimiento del producto por la tasa de crecimiento del capital, nosotros la tasa de crecimiento del capital ya la vimos. Viene dada por la curva de ahorro y la curva de depreciación. Pero también después tengo, si quieren, la función de consumo. La función de consumo es, si la de ahorro es la del ahorro por el PBI, la de consumo es 1 menos la propensión media y marginal a ahorrar por el PBI per cápita. Tomo el logaritmo, lo digo respecto al tiempo y me queda que la tasa de crecimiento del consumo es igual a la tasa de crecimiento del PBI per cápita. Si voy haciendo en distintos pasos, me dice entonces que la tasa de crecimiento del PBI per cápita depende de la tasa de crecimiento del capital y la tasa de crecimiento del capital dependía de las curvas de ahorro y de depreciación. Y la tasa de crecimiento del ingreso determina la tasa de crecimiento del consumo. ¿Por qué me interesa la tasa de crecimiento del consumo? Esto se asume por lo general que genera bienestar. ¿Ok? ¿Qué es lo que les quiero indicar con esto? Que básicamente toda la relación en este modelo para llegar al bienestar del consumidor, a la producción PBI per cápita, el consumo, viene dada por la relación de acumulación o desacumulación de capital. Y en ese sentido, la primera predicción que hace el modelo es bastante, llamémosle, pobre. Voy a dibujar las dos curvas. Para que se ¿Te puedo hacer una pregunta antes que sí, obvio. continúes? Sí. ¿Cómo se financia el consumo en este caso? Porque en teoría nosotros en el modelo lo que vemos es que el ahorro es igual a la inversión y que lo que no ahorras te lo consumís. Pero ¿de dónde viene el financiamiento del consumo? Porque si bien estamos en una economía cerrada, sabemos que el consumo es igual al salario y el salario va a ser consumido totalmente, digamos, ¿no? Porque no tiene una parte de ahorro, digamos. Entonces, ¿de dónde viene el financiamiento de ese consumo? Mira, en el modelo en sí mismo, en este modelo solo en particular, yo no sé si iban al modelo de Caldor y Pacinetti. En este, digo, no sé si lo llevan a ver ahí conmigo. En este modelo en particular, no existe la segunda pata que vos decís, Fede, que es la de simplemente el asalariado consume y el resto no consume. No estamos tratando temas distributivos. De ese tema se encargaron Caldor, Pacinetti y economistas post-keynesianos después. Ahora, en esa economía entonces, donde no hay necesariamente un sector que tenga que financiar consumo de otro, no hace falta, digamos, que tenga que asumir que existe ni un mercado de fondos prestables ni nada que me iguale ahorro e inversión. De todas formas, en modelos que plantean esto como economía descentralizada, lo más tradicional es mostrar una curva de ahorro que dependa de la tasa de interés positivamente, por lo tanto una curva de consumo que dependa de la tasa de interés negativamente, y una curva de inversión que depende negativamente de la tasa de interés, y por lo tanto entre las dos se encuentran, si entre ahorro e inversión doméstica, terminan determinando una tasa de interés doméstica que es la que es compatible con también un equilibrio de consumo. Acá, como estamos planteando el modelo, no lo estamos viendo como una economía descentralizada en sí misma. Por eso no me preocupa tanto cómo es que se financia, cómo es que hay un mercado detrás de esto. A ver, para poner un ejemplo y que no quede tan abstracto. Yo acá no estoy estableciendo la forma en que los agentes se reparten los bienes. No me interesa si es una economía de planificación, si es una economía de mercado, si hay mecanismos de colas, mecanismos de reasignación igual de recursos para todos, digo, de ingreso para todos. No sé, digo, viste, todavía eso, digamos, no me metí con esa parte. Es como hacer esa gran simplificación, porque la verdad que mucho del conflicto es distributivo, entonces es como meterme en un... Pero no, Sí, no digamos, a esa parte
yo te entiendo, no estamos en un modelo que tiene todo ese background, digamos, explicativo. Pero lo que quería tratar de entender de esta parte, digamos, de estos modelos es, bueno, vos tenés un empresario que va a producir bienes, y esos bienes va a generar una inversión, y, digamos, y lo que no pueda vender lo va a ahorrar, ex ante o ex post. Y entonces me hacía ruido el consumo, digamos, que de alguna manera está ligada a la inversión por parte de los empresarios, pero en este caso es como que está resuelto mágicamente, por así decir, entre comillas, digamos, mágicamente, digamos, y no es, digamos, no es una preocupación por parte del empresario en sí. No va a haber problema de falta de demanda directamente, ¿no? Digo, en ese caso. No, anda a producir, total se va a consumir, básicamente. Sí, digamos, o sea, lo que hace el empresario es produce, vende, y como estamos en pleno empleo, todo lo que se produce se va a consumir y lo que no se consume se va a ahorrar, básicamente, ¿no? O sea, así sería. Y no hay posibilidad de que haya no consumo, ahorro, digamos, que no se vuelque a la inversión, ¿no? Está perfecto, gracias. No, digo, todo eso, es básicamente, sí, es medio mágica esa economía. Algunos, ponele, te lo tratan de resumirlo de esta manera. Es una misma persona, produce lo que produce, una parte lo consume, la otra parte la ahorra, por lo tanto la invierte al mismo tiempo. Robinson Crusoe. Digo, otra forma es pensar un mecanismo de mercado que vía tasa de interés, un precio, determine la asignación. Pero bueno, no me quiero detener tanto ahí, pero sí, hay un punto. De hecho, te planteo uno más adicional, más problemático. ¿Cómo se financia la inversión para después que el ahorro ese genere la inversión necesaria? Voy de vuelta. ¿Cómo se financia la inversión antes que exista el ahorro? La verdad que es algo que le preguntó Bertie Lolin a Keynes y respondió Keynes un año Sí, después. es como decir que viene primero, huevo o la gallina, más o menos, ¿no? O sea, Bueno, pero la verdad que si vos venís y me contás una historia que diga, hay gente que ahorra y le presta plata a alguien y ese alguien invierte, bueno, te lo creo, digamos, como cuentito. Ahora, si vos me decís, hay gente que invierte y después se genera el ahorro con el que se financia esa inversión, ya suena ilógico. ¿Me explico? O sea, el orden, digamos. Hace más ruido eso. sí, sí, sí. ¿No? Son cosas, son errores que tienen lógicos los modelos estos, digamos, por ser. Son modelos que después cuando vos preguntaste dicen, y lo que pasa es que son modelos secuenciales y a ver, no son dinámicos. Sí, está bien, pero a ver, la secuencia me dice, me habla de algo. En fin, para no trabarnos en eso, digamos, fíjense que la curva de ahorro tiene pendiente negativa. Vuelvo a la curva de ahorro que les había mostrado antes. ¿En qué plano tiene pendiente negativa la curva de ahorro? Si yo acá pongo el stock de capital, ¿sí? Noten lo siguiente, a medida que aumenta el stock de capital, esto es alfa, alfa es menor a 1, por lo tanto esto está en el denominador. Acá la alfa menos 1 es como que si estuviera S por A, acá sobre menos alfa, ¿no? Eso. Al estar en el denominador, por lo tanto, a medida que sube K, va cayendo toda esta relación, S es fijo, A es fijo. Por lo tanto, la curva de ahorro tiene pendiente negativa. Y la curva de depreciación, ¿qué es? N más delta. ¿En qué lo estoy midiendo? En tasas. Sigmas. Entonces, como que si tengo una curva de ahorro, que es una tasa de variación del ahorro, y una tasa de depreciación del capital. Bien. Primera predicción del modelo de Solow. A ver, ¿qué pasa si el stock de capital se encuentra acá a la izquierda del estado estacionario? ¿Qué es el estado estacionario? Cuando las variables ya dejan de crecer o de caer. Por lo tanto, cuando la tasa de crecimiento se hace nula. Quiere decir que la curva de ahorro es igual a la curva de depreciación. Bueno, a la izquierda de esto, la curva de ahorro es superior a la curva de depreciación. Por lo tanto,
¿sí? Se está acumulando capital. Esto es positivo. Esto es positivo. ¿Eh? Por lo tanto, el stock de capital hace que me mueva hacia la derecha. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta el punto en el cual esto se anula. ¿Sí? Si estoy hacia la izquierda, lo mismo. ¿Qué es lo que me está diciendo básicamente? Que este es un equilibrio que es estable. O sea, hay un estado estacionario y ese estado estacionario es estable. ¿Ok? ¿Hasta acá? Voy un poco a la intuición de esto. La economía puede ir acumulando capital de la siguiente forma. Si vos ahorrás mucho, bien, vas acumulando capital, está perfecto. Ahora, vas acumulando capital a una tasa decreciente, por eso es esta pendiente negativa. ¿Por qué a una tasa decreciente? Porque el capital va rindiendo cada vez menos. La ley de los rendimientos marginales decrecientes de esta función de producción establecida de tipo Cobb-Douglas, ¿sí? Hace que esto sea decreciente. Y la depreciación no, la depreciación es constante. Entonces todo el capital se deprecia a una tasa constante y en cambio el ahorro o la incorporación de nuevo capital lo hace a tasa decreciente. En algún punto se tienen que encontrar. Es simplemente ver el modelo del solo con unos grafiquitos distintos a los que habían visto antes. De hecho, si hacen el álgebra de eso, pueden agarrar directamente, esta es la ecuación que estábamos viendo recién, S por A a la K a la alfa menos 1 o sobre K a la 1 menos alfa menos N más delta. Curva de ahorro, curva de depreciación. Si lo quieren encontrar analíticamente, igualan esto a 0 y encuentran el capital de estado estacionario. K estrella viene a ser el capital mediante el cual ya no crece ni decrece el stock de capital. ¿Qué quiere decir eso? Es un nivel de capital adecuado para el cual se ahorra, con ese stock de capital se produce lo suficiente para que el ahorro de ese producto iguale a lo que se deprecia el stock de capital actual. Ejemplo en la práctica, Argentina, por ejemplo, necesita más o menos 15 puntos del PBI de inversión para reponer el stock de capital, 13 puntos podríamos decir, del stock de capital entre 13 y 15. El stock de capital vigente, o sea, para reponer la depreciación. Si la tasa de crecimiento, ¿sí?, del capital es superior o inferior a ese 15%, bueno, va a estar acumulándose o desacumulando capital. Lógicamente, eso te preocupa. Digo, te preocupa cómo va creciendo uno en relación a cómo se va depreciando. Pregunta, Guido. Sí, ¿De dónde obvio. sale ese 13 o 15%? ¿Cómo lo Mirá, estimás? no, ese 13-15% es la estimación que nosotros hacemos mediante, no sé si Ariel les habrá contado del proyecto ARCLEMS. Es una medición que hacemos nosotros, que hacíamos, que yo trabajé un tiempo con Ariel haciendo esto. La metodología que empezaron, la metodología CLEMS, se empezó a utilizar en Harvard por un profesor que se llama Jorgensen. Esa metodología se aplicó en distintos países. Así como está CLEMS, está EUCLEMS, está, digamos, distintos CLEMS en el mundo para Europa, etc. En Argentina, Ariel encabezaba el proyecto que era ARCLEMS. Era la versión argentina de ese proyecto con el aval de la Universidad de Harvard. Ahí había toda una serie de pasos a seguir para estimar el stock de capital de Argentina y la tasa de depreciación de la misma. Bueno, aplicando esa metodología es que surge eso. Nosotros lo tenemos publicado eso. Si ustedes entran a la página de ARCLEMS, ponen en Google ARCLEMS, les va a salir. Está el detalle, no me voy a poner acá, pero es, digamos, un choclo matemático y de elaborar mucho con datos, digamos, ¿sí? Pero para unificar la metodología en todos los países. ¿Por qué es interesante? No todos los países tienen el mismo stock de capital, pero no el mismo en cantidad, sino en composición. Argentina, por ejemplo, tiene un stock de capital muy sesgado hacia ladrillos, ¿no? Y eso se deprecia mucho más lento que el stock de capital, por ejemplo, de países más ricos. Porque el stock de capital de países más ricos está muy dedicado al software, al desarrollo de diseño, etc.
Entonces eso se deprecia más rápido que los otros fierros, que los ladrillos o algún otro fierro. Todo eso, esas mediciones son las que nos dan esos números. ¿Sí? Gracias. ¿Okay? Bien. Acá, digamos, la predicción anterior es la misma que ustedes conocían porque llegaban a un estado estacionario en el modelo, perdón, estoy leyendo. Sandro dice, el país pobre crece más que el rico, debiera decir en la slide, ¿no? Dame un segundo, Sandro, ahí llegamos. Déjame ver qué. Espera, a ver, espera, lo dejo acá. Sandro dice, es como que me dice, che, está mal el slide porque dice que el país pobre crece más que el rico, debiera decir en la slide. Y yo puse y rico mayor a y pobre. Bueno, vamos a ver lo que dice Sandro. Si esta es la curva de ahorro, perdón, la curva de depreciación de un país, ¿sí? Y este es el stock de capital, y estas son las tasas de crecimiento. Y acá aparece una curva de ahorro. Perdón por lo con pizarrones más fáciles. Imaginemos que es un país rico y un país pobre en términos de este modelo. Un país rico es el que tiene más capital, un país pobre es el que tiene menos capital. Un país pobre tiene poquito stock de capital. ¿Por qué un país pobre tiene poco stock de capital? Bueno, básicamente porque vimos que el producto depende del stock de capital. O sea, la función de producción es A por K a la alfa. Entonces, mientras más K, más rico sos. Mientras menos K, más pobre sos, digámoslo así a lo bruto. Este nivel de capital asumamos que es de un país pobre, por decir algo. ¿Comparado a quién? Y comparado a este, que es el stock de capital de un país rico. Capital del país rico, ¿sí? Ok. ¿Cuál de los dos debería estar creciendo más? Bueno, la tasa de crecimiento del stock de capital, que es la que determina la tasa de crecimiento del PBI, nosotros vimos que es la diferencia entre la curva de ahorro y la curva de depreciación. La diferencia entre la curva de ahorro y la curva de depreciación es más alta en el país pobre que en el país rico. ¿Se ve eso? Esta diferencia es más grande que esta que está acá. Y esa diferencia se va achicando a medida que vos te vas haciendo más rico. Por lo tanto, lo que tenemos acá es que el país pobre debería, o al menos si uno asume que el modelo de Solow puede aplicarse a distintas economías, un país pobre comparado a un país rico tendría que tener una tasa de crecimiento más alta. ¿A qué se debe eso? ¿O por qué, digamos, surge eso del modelo? Básicamente por lo mismo. La ley de los rendimientos marginales crecientes lo que me dice ahí es lo siguiente. Si vos tenés poco stock de capital, tu poco stock de capital rinde mucho. Por lo tanto, el acumular capital en tu país te va a dar una tasa de crecimiento en el país pobre mucho más alta que en el país rico, donde invertís y ya hay mucho capital y es poco productivo, por lo tanto, ¿sí? O deja de ser tan... pierde potencia cuando uno va incrementando porque ya empiezan a operar los rendimientos marginales de crecimiento. La lógica es la misma que cuando vean el modelo de Solow tradicional para llegar a esto. Lo único que estoy notando acá o haciéndoles notar es que cuando se aplica entre economías, la predicción que me da el modelo es que los países pobres deberían crecer más que los países ricos. Ok, Sandro, entonces... Perdón, interrumpí a alguien. Asumiendo todos los datos son iguales. Misma tasa de ahorro, misma tasa de depreciación, misma todo. Exactamente. Excelente observación, porque lo que básicamente asume eso, por suerte Solow estaba vivo cuando empieza este debate, y Solow dice, pará, espera, sí, y vos, decime. Perdóname que te interrumpa. Yo me quedé todavía con el mecanismo de ajuste del modelo de Solow antes de entrar en el tema de la convergencia.
No sé si te la hago ahora o si querés después, que te la pregunte después de la clase. Mira, si yo no estoy en el estado estacionario, ¿sí? Lo que empieza a suceder es que estoy acumulando capital. Si estoy hacia la izquierda de lo que había dicho. ¿Sí? O Imagínate sea, que por ejemplo, Vale. o sea, si yo, por ejemplo, sucede una catástrofe natural que me deja, digamos, la relación capital-trabajo, digamos, positiva, ¿no? O sea, se muere más personas de lo que se destruye, digamos, el capital. ¿Estoy de la izquierda, digamos, del estado estacionario o la derecha? Izquierda, ¿verdad? Mueren más personas de las que Está de lo que se destruye capital, por lo tanto aumenta tu stock de capital per cápita, estás a la derecha. a la derecha, perfecto. Claro. Digo, es es relativo, en proporción igual lo tenés que tomar, ¿eh? O sea, se Claro. murieron el 30% de la población, por decir algo, y se destruyó el 15% de las manos, ¿no? Ok, ahí Ok. Con estarías lo a la cual derecha. puedo decir, digamos, que ahí el producto, digamos, a largo plazo va a ser menor porque, bueno, me cayó, digamos, la tasa a la que crece la población, ¿no? O el nivel, digamos, poblacional, o sea, la cantidad de población que yo tengo en el país. O está Bueno, mal. ahí ojo con los ejercicios que tienen, ya veo por dónde viene la pregunta, me parece que viene más por las guías y esas cosas que andan por ahí, o exámenes Claro. viejos. Hay que diferenciar, digamos, movimientos en la cantidad de población de cambios en la tasa de crecimiento de la población. Imagínate el caso que me decís vos, Ivo. Es una catástrofe natural donde de repente, pum, muere determinada cantidad de personas, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿y los que quedan? ¿A qué tasa se reproducen, digamos? ¿A qué tasa crecen? ¿A la misma que antes? Entonces el N no cambió. No suele haber esas catástrofes, estamos pasando una, digamos, ¿no? Pero digo, pongo otro ejemplo que sí muchas veces genera confusión. Migración. ¿Cambia N o cambia L? Abro las fronteras, dejo que entre gente. No en Argentina, pero muchas veces planteado en algunos países de Europa, Rusia, Ucrania, digo, ¿no? Es un tema muy, muy candente allá. Okay. O sea Bueno, que si cambia, los en que ese caso, vienen, claro, si los que vienen se reproducen a la misma tasa de lo que se reproducían antes, digamos, no son más, no sé, ni tienen tendencia a tener más hijos y nada, bueno, N no cambió, cambió L, ok. ¿ok? Por lo O sea tanto que me cambia el saca, producto a nivel, no en tasa. Ahí. exactamente, me va a cambiar el nivel de estado, el nivel de estado estacionario a la larga va a ser el mismo, me cambia transitoriamente. Ah, ok. Perfecto. Bien. Genial. Gracias. No, por nada. Volvamos a la convergencia entonces. Tenemos lo que había dicho Tommy, que era importante. Ese concepto de pensar que un país pobre crece más que un país rico solamente por ser pobre y tener entonces una productividad mayor del capital, es asumiendo que las dos economías tienen todo el resto de los parámetros iguales, que trabajan con la misma función de producción, con la misma tasa de ahorro, con la misma curva de depreciación, con la misma tasa de crecimiento de la población. Y da igual Guido, cuando decís, perdón, no, está bien. Venga. Guido, yo te quería preguntar, me quedé con la duda, digamos, el eje de ordenadas, el vertical, ¿qué variable estabas usando cuando ponías Tasas CD y de CA? crecimiento. Trataba de hacer un gamma. Tasas de Ah, crecimiento. está bien. Eso es tasa de crecimiento, perfecto, gracias. Porcentaje, claro. Sí, sí, sí. Claro, perfecto, gracias. 1%, 2%, lo que fuere, pero en tasa de crecimiento. Sí. Y alguien más estaba, perdón, ahí se pisaron hablando, no sé quién. no, ya la resolví, gracias, Guido. Listo. Bien. Vuelvo entonces, lo que decía Tommy era, che, pero eso es necesariamente si todos los países tienen el resto de los parámetros iguales. Y es cierto, Solow estaba vivo, de hecho, cuando se plantea este debate, dice, yo nunca pretendí aplicar mi modelo a una economía que no sea Estados Unidos, de hecho. ¿Sí? Y ustedes ahora no solamente quieren aplicar mi modelo a otras economías, sino que el modelo que están haciendo lo quieren usar para comparar la dinámica entre países. ¿Por qué? Porque empezaron a teorizar mucho y decir, che, pues entonces los países pobres tienen que crecer más que los ricos. Si los países pobres crecen más que los ricos, en algún momento los tienen que alcanzar.
explico? Bueno, esa hipótesis de que si los pobres crecen más que los ricos, o que el modelo predice que los pobres crecen más que los ricos y por lo tanto los alcanzan en algún momento, es una hipótesis que se llama convergencia absoluta. ¿Sí? Una primera definición, convergencia absoluta, la repito. Convergencia absoluta establece los países ricos crecen más que los pobres si todos los parámetros de las dos economías que estoy comparando son iguales. Perdón, Guido, Sí, una pregunta más de opinión. sí. Esa teoría está totalmente descartada. Bueno, eso por eso, digamos. Entonces, empiezan a aparecer como dudas che, a ver, si esto fuese cierto, como bien dice Germán, uno no debería, digo, lo que tienes en la cabeza es no deberíamos ver las disparidades de ingresos que vemos actualmente, ¿no? Claro, tienes una máquina en África y ya está. Tal cual. Arreglas todo el... Tira un poco de capital en África, que es lo que falta. De hecho, esa es un poco lo contra lo que se pelean algunos de los seguidores de estos modelos. ¿No? Digo, no alcanza con tirar ahorro y capital en una economía. ¿No? Y no alcanza porque alguno te dirá por la tasa de ahorro, son distintas, otro te dirá por instituciones, por un montón de cosas. Digo, allá se abre todo un abanico. Pero empieza este debate, ¿por convergen o no convergen los países? Otro concepto, ¿sí? Que es como para tratar de salvar un poquito esta idea de que, bueno, el modelo funciona bien, pero lo que pasa es que no está bien calibrado, es el de convergencia condicional, complementario al de convergencia absoluta. La excusa por la cual, digamos, muchos terminan diciendo no lo ves en realidad esto cuando lo revisas empíricamente, es porque lo tenés que condicionar. ¿A qué? A que distintas economías tienen distintos parámetros, distintas tasas de crecimiento de la población, distintas tasas de depreciación y distintas tasas de ahorro. ¿Okay? Si eso sucede, noten lo siguiente. Vamos a hacer, vamos con rojito. Esperen que lo voy a hacer como más prolijo porque si no, no se van. Imagínense que existe una economía, de vuelta, esto es tasa de crecimiento, esto es stock de capital. Entonces existe una economía que tiene su curva de depreciación y su curva de ahorro. Ahora, imaginemos una economía que es distinta. ¿En qué puede ser distinta? Bueno, supongamos una economía en donde la población crece más rápido, donde N es más alto. ¿N en dónde estaba? ¿En la curva de ahorro o en la curva de depreciación? En la depreciación. Si N es más alto, la curva de depreciación sería más arriba. Por lo tanto, aunque mantengan los dos la misma curva de ahorro, a distinta curva de depreciación, eso ya genera un estado estacionario que se frena antes para un país que para el otro. Entonces tengo un stock de capital estacionario para una economía con su nivel de crecimiento de población y la economía en donde hay más crecimiento poblacional frena antes. En este caso, ya no puedo hablar que simplemente la diferencia entre el stock de capital de una y el stock de capital de la otra me va a determinar diferentes tasas de crecimiento. ¿Por qué? Y bueno, porque tienen distintos niveles al que llegan cada uno. Los niveles de estado estacionario son distintos. La teoría entonces de la convergencia condicionada, fíjense que lo que me dice es lo siguiente: si en tu economía la tasa de crecimiento de la población es más alta, por lo tanto va a ser más pobre, van a terminar con un nivel de capital menor. No sé si ustedes leyeron el libro de William Easterly, En busca del crecimiento, está traducido al español. Es un libro muy interesante en donde cada capítulo es bastante provocativo. Uno de los títulos para el capítulo, de los capítulos, el 4 o 5, ya no recuerdo muy bien, se llama justamente Dinero para preservativos, entre signos de pregunta. Lo que se pregunta es, che,
en un montón de países y de instituciones liberales, digo, ¿no? Liberales de término político, empieza a surgir la idea de empezar a controlar la natalidad. Mirá, tu país es pobre porque tiene una tasa de crecimiento de la población muy alta. Por lo tanto, ¿sabes qué? Tenés que frenar el N, digamos, ¿sí? Da acceso a preservativos. Con eso se suponía que se mejoraba, digamos, esta relación, que el capital entre los dos iba a converger un poquito más. No sucedió, digamos, ¿no? ¿Qué más te da diferencia entre uno y otro? Digo, porque esto tenían aplicaciones prácticas. Y más, a ver, ¿dónde crece más la población? Por lo general, ¿dónde hay más tasa de población? Que es algo que a veces los economistas tratamos de explicar erróneamente para mí, porque hay cosas que no nos compete. Por lo general, los Es un países desarrollo. en desarrollo, exactamente, tienen una tasa de crecimiento de la población más alta de los desarrollados. ¿Sí? Mil teorías respecto de eso, digo, no voy a entrar ahí, pero es un hecho, digamos, se verifica, va a ver los datos y sucede. Bien. Si ese es el caso, no converges al mismo punto. Hay que condicionar nuestra relación a los parámetros existentes. Imagínense que la tasa de depreciación es distinta. Si tengo una tasa de depreciación más alta, sucede lo mismo. Si tengo una tasa de ahorro distinta, ¿qué es lo que cambia? Bueno, ¿en qué país piensan que se ahorra más o se ahorra menos? Digo, por Japón. una o por otra. Los pobres ahorran menos de su ingreso, ¿no? Ley de Engels. Mientras menos ingreso tenés, te lo gastás, digamos, en consumo. Ok. Si eso sucede, por lo tanto, la curva de ahorro del país pobre va a andar por acá atrás. ¿Sí? Entonces, imaginemos que la curva de depreciación era incluso la misma para los dos países, también me lleva a un nivel de estado estacionario inferior. ¿Okay? Y así uno como podría ir explicando que en realidad esta teoría aplica, pero no aplica porque no estoy teniendo en cuenta la diferencia entre los parámetros. Esa forma de salvar este fenómeno y de terminar diciendo el modelo sirve, lo que pasa es que tenés que condicionar por los parámetros en esta idea de convergencia condicionada o convergencia condicionada. ¿Okay? Lo que me dice esto es que no que los países pobres crecen más que los ricos, sino que la distancia al estado estacionario de los distintos países está determinada por la distancia del stock de capital respecto al stock de capital de estado estacionario. La tasa de crecimiento está determinada por la diferencia de la tasa del stock, perdón, de capital respecto al stock de capital de estado estacionario. Debate bastante teórico ese. Si ustedes van a sala de Martín, voy a ver si voy a pasar un ratito, quiero ver si puse el grafiquito. Este es, por ejemplo, convergencia condicionada y sin condicionada. Fíjense, esto es la tasa de crecimiento entre el 60 y el 85 y este es el PBI que existía en el 60. Esto es sin condicionar. Los que ya hicieron econometría ya saben que a veces, o sea, poniendo una variable DAMI incluso puedo condicionar mi ecuación y decir, mira, acá, digamos, cuando el ahorro supera tanto, tal cual nivel de ahorro, etc. Mil formas de condicionar, con una DAMI es lo más sencillo. Y esta es condicionada, digamos, ¿sí? Entonces, esa relación no existe. Los países, fíjense que mientras más pobres, no me dice que crecen más que los ricos, pero parece que cuando la condiciono por su tasa de ahorro y la tasa de crecimiento poblacional, y alguno con mucha gana te puede decir, hay una curva con pendiente negativa acá. ¿Eh? Es como que el ajuste mejora un poquito. Guido, sí. ¿Qué es MRW? Ahora me adelanté porque le quería mostrar ese grafiquito. MRW es Monkey, Romer y Wayne. Es un paper de 1992 que escribieron esos tres autores, que fue bastante famoso. Que ahora lo vamos a analizar en las conclusiones. Asociado a esos conceptos de convergencia condicionada y convergencia absoluta, teóricos, están los conceptos más prácticos, como uno puede medir esto. Beta convergencia y sigma convergencia. ¿Sí?
Entonces, che, en la práctica, me siento con el Excel, quiero hacer un ejercicio. Bueno, bien. ¿Qué ejercicio vas a hacer? Me quedo fija si los países pobres crecen más que los ricos. ¿Ok? ¿Lo puedes hacer? Sí, tenés los datos. ¿Sí? ¿Qué datos tenés? De vuelta, la tasa de crecimiento entre un periodo y otro. Agarro un periodo largo, 2020 al 2000. 20 años tomo. Bien. ¿Y qué tomo? Y quién era rico y quién era pobre en el 2000. Bien. Y tirate una regresión. Bien. Y tirás una regresión. Y fíjate qué da. Bueno, es esta ecuación que está acá abajo. Lo que establece esto es, che, ¿cuál es el ingreso de hoy en relación al ingreso de hace unos años? T-1, menos 20 años le puse yo. O vista en términos de tasa de crecimiento, ¿cómo era esa tasa de crecimiento? ¿Sí? Logaritmo menos logaritmo en T-1. ¿Cómo fue la tasa de crecimiento entre el 2020 y el 2000? ¿Sí? Y cómo está relacionada con el nivel de producto que tenían esas economías en el año 2000. El I sería cada economía. Hago me busco los datos, tiro la regresión, me fijo que da el coeficiente beta, y este beta lo que voy a encontrar es que, bueno, depende cuál de las dos corra, ¿no? Son análogas una y otra. Pero si tiro esta de acá, lo que tengo que encontrar básicamente es que mientras más pobre era la economía, mientras más bajito esto, más alta es la tasa de crecimiento. ¿Okay? Beta acá positivo, sos pobre. Bueno. Guido, ¿no tendría que ser negativo el signo que está delante Acá del abajo. beta? Porque si está en inversa. Ah, ok. Sí. Pero se entiende, ¿no? Puedo pasar de una a otra análogamente, ahí T-1, logaritmo y T-1, los junto y listo. Pero digo, las puedo testear, digo, esto es observable. Esta idea de Claro, beta lo que yo, convergente. perdón que Dale. te interrumpa de No, vuelta, dime. pero lo que yo digo es que para que te dé lo de abajo, tendría que ser A menos beta, así cuando pasa el otro sumando, sacás factor común y te queda 1 menos beta, porque si no, no se te arma, o estoy mal. No, por eso te sigo. Este signo está mal. Ah, eso, perfecto. Sí, el slide Ah, está ok. mal. Después lo corrijo. Ah, perfecto. Si no, Gracias, no pasás. disculpa. Pero digo, puedo llegar de una a otra, eso se entiende, ¿no? Digo, a ver. Acá separé el logaritmo de esto. Este es como que pase sumando para acá. ¿Sí? ¿O qué te pasó restando para allá? Sí, perfecto, Sí, gracias. puedo pasar de una a otra tranquilamente. No me interesa tanto esa matemática, digo, un ejercicio sea así, listo. Es testeable econométricamente. Ese Perdón, concepto de Diego, beta Perdón, dale, sí. Guido, según la ecuación anterior que nos mostraste, Sí. ¿beta puede ser negativo? O, mejor dicho, ¿puede ser igual a -1? Digo, Igual a para la segunda, que te beta en cancela sí o todo. todo esto. No, claro, beta en sí para que todo te cancele y te sume 0. O sea, ¿tiene sentido Que sea eso? 0, que beta sea -1, que esto que sea 0, digamos. Claro. Ok, si vos cuando tirás la relación esta, sí, fíjate que de hecho, que cuando vos tirás esto, yo te digo, y la verdad que eso, si el mejor ajuste que corre en esa regresión es algo así, eso es 0. Mm. ¿Sí? Entonces, la verdad que no, podría ser, digamos, ¿sí? Digo, Sí. cuando no estoy condicionando. Bien. Algo también interesante acá. Esperen que se me quedó sin batería el auricular. Es otro concepto empírico que se conoce como sigma convergencia. Sigma convergencia lo que me dice es que la dispersión simplemente de la renta per cápita tiende a igualarse en el tiempo. Tiende a disminuir, mejor dicho.
¿Me escuchan, no? Sí, sí. ¿Me confirman si me escuchan o...? ¿Se escucha? Se escucha, se escucha. Se escucha. Sí, se escucha. Segundito porque yo no los oigo. Guido, ¿vos nos escuchás? Me frena por chat, ¿sí? O no sé si estoy escuchando. El otro concepto que les decía es el siguiente, sigma convergencia. Lo que me dice es que la dispersión de la renta entre los países tiene que ir cayendo a lo largo del tiempo. A ver, ¿qué vendría a ser esto? Lo siguiente. Si yo agarro todos los países, imagínense esto, este ejercicio. Sí, yo no lo soy. A ver, un segundo. Guido, ahí, ¿me escuchás? A ver, ¿alguien me puede hablar? Hola, hola, hola. Hola, ¿Escuchás, hola. Guido? Hola. Ay, che. Ya no lo escucho. No, vamos a hacer algo, vamos a usar directamente. Ahí supuestamente estoy usando el coso de la compu. No sé si me oyen. Hola. Sí, te escucho también. Listo, perfecto. Vamos por acá. Voy sin auriculares. Por ahí se escucha más ruido ambiente, pero no importa. Fíjense esto. Este ejercicio, si quieren hacerlo. También agarran un Excel, lo hacen, agarran R, lo hacen, lo que tengan, con lo que quieran procesar datos. Me paro acá, 1960 para agarrar el mismo ejercicio. Y ordeno a todos los países por el ingreso per cápita. Esto es I minúscula, ¿sí? Entonces, ¿qué me voy a encontrar? Bueno, está este país que era pobre, este país que era muy rico y tenía un ingreso muy alto, otro, por acá. Bien. De todos estos, surge una dispersión. Le calculo entonces el desvío estándar a todo esto. El desvío estándar, se imaginen que me da por acá. Bien. Me paro un año siguiente, hago el mismo ejercicio. Imagínense si existe el fenómeno de beta convergencia. ¿Qué debería suceder con este análisis? ¿Cómo debería ser la relación que une todos estos puntos? Tendría que ser una pendiente negativa. Debería tener pendiente negativa, exactamente. Debería tener pendiente negativa porque lo que me diría es, mirá, si los pobres crecen más que los ricos, las diferencias entre ingresos se deberían ir achicando en el tiempo. Entonces, algo que van a encontrar ustedes que hay una demostración matemática bastante compleja ahí en el, o bastante, no compleja, pero bastante con mucho gancho que hay en el libro, es que
Sigma convergencia, o mejor dicho, beta convergencia es una condición necesaria para la existencia de sigma convergencia. ¿Eh? Pero no es una condición suficiente. ¿Por qué no es una condición suficiente? Y eso puede resultar medio antiintuitivo. No necesariamente cuando los pobres crecen más que los ricos, esto va a ser así, se va a dar negativo. Porque si los pobres crecen demasiado, imaginen que hay un pobre, trabajamos con dos países, y hay un pobre acá y un rico acá. Si el pobre de repente se va para acá arriba, y el rico crece poquito y se va para acá abajo, decrece de hecho, quizá cuando calcule la varianza acá, o el desvío estándar acá, es más alto. Por lo tanto, no es condición suficiente la existencia de beta convergencia, que los pobres crezcan más rápido que los ricos, para la existencia de sigma convergencia, pero sí es una condición necesaria. Ese concepto se testeó. Lipes, Adani, Smith, 1990 y pico, hicieron ese ejercicio y se fijaron. Bueno, fíjense cómo le da. Para distintos países no petroleros es este primer gráfico. ¿Sí? No le da pendiente negativa. Para otros países, de vuelta, este es para países de renta media. Y lo último para países de la OECD. El tema es que para países de la OECD son 22 países que ya son ricos. Por lo tanto, uno dice, bueno, se cumple solo para los países ricos. Esa fue la conclusión que sacaron al principio cuando se estudió sigma convergencia. Crisis del COVID, yo le digo, hizo al mundo más rico, o mejor dicho, hizo al mundo más pobre. Todos los países redujeron su nivel de ingreso per cápita. Ahora, ¿el mundo quedó más igual o más desparejo que antes? Pueden hacer el ejercicio, digamos. ¿Sí? De hecho, es un lindo tema de Efectivamente me sale pensar que más desparejo. O sea, los pobres más pobres y los ricos más ricos. Digo. Creo que los ricos pueden aprovechar más las oportunidades que te da también la pandemia, ¿no? Sí, si uno tira para los datos hasta 2020, nos hizo a todos más pobres y más iguales, digamos. ¿Sí? Ahora, es cierto que en el despegue 2021 lo que se ve trabajando con las proyecciones, al menos que hay de organismos internacionales, es que se vuelve a incrementar la diferencia de ingresos per cápita entre países. Entonces ese sigma vuelve a crecer. La recuperación es despareja entre economías ricas y economías pobres. Algo de lo cual se alertó en el último huío del Fondo Monetario. El último World Economic Outlook, lo que decía justamente la economista jefa del Fondo Monetario es esta diferencia entre recuperaciones a distintas marchas entre países ricos y países pobres. ¿Sí? ¿Cómo va a ir? ¿Cómo le preocupaba, digamos, esa diferencia o esa inequidad en la recuperación? ¿Y Bien. cómo es esa dinámica de la caída que nos hace a todos más iguales? Caímos todos, pero cuando uno ve los datos y agrega a todos los países, lo que ve es que caíste y somos todos ahora más parecidos, nos volvimos todos más pobres, pero más parecidos. ¿Sí? Es porque los ricos cayeron más que los pobres. Saquémonos de Argentina a la cabeza, por un segundo, estoy agregando no los 190 y pico de estados, sino 150 y pico, pero con esos 150 datos te da eso. Ahora, cuando lo hace de vuelta para las proyecciones, ya te da que la desigualdad vuelve a incrementar. ¿Corté a alguien? ¿Alguien iba a decir algo? Lo de sigma convergencia, te mira la renta per cápita, o sea, Sí. la dispersión de la renta per cápita. Sí. ¿Por qué dijiste que el país pobre puede superar la renta per cápita del país rico en el ejemplo que diste, que no es condición necesaria, que no es condición suficiente? Porque digo, muy bruto, ¿no? Lo tiro así. Recuerdo acá, Porque en el estado estacionario, que es a donde llegan con beta convergencia, sería el mismo nivel de renta per cápita. Claro, lo que pasa, a ver si entiendo, Tommy, el tema. Vos decís, mira,
estoy pensando que las economías tienen todos los mismos parámetros, llegan todos al mismo nivel de ingreso per cápita. Y por lo tanto, si se cumple beta convergencia y todos llegamos al mismo nivel de renta per cápita, ¿por qué, digamos, se podría generar esa dispersión? Bueno, Sí, exacto. ok. Beta y sigma convergencia no tienen teoría atrás. Mejor dicho, no están mirando a esa teoría detrás. ¿A qué teoría? Ok. A la de convergencia absoluta o condicionada. Simplemente, empíricamente, ¿qué pasa con los datos? Entonces, se puede dar el caso, Ok. ¿sí?, que el país pobre crezca más que el rico y lo supere el nivel de ingreso per cápita. Ah, ok, varón. Si me preguntas si cómo lo soluciona dentro del modelo, cuando le preguntas a alguien que cree mucho en esto, te va a decir, bueno, que puede ser que le hayan cambiado los parámetros, que ahora ahorre más, que ahora le haya cambiado la tasa de natalidad. Muy raro, pero bueno, puede ser, que son análisis de largo plazo. Listo. ¿Sí? Gracias. Pero sí, disociemos eso, a ver. Convergencia absoluta, convergencia condicional, teoría, beta convergencia, sigma convergencia, datos, para ponerlo más claro. Bien. Cuando se empiezan a analizar este tipo de modelos, empiezan a aparecer algo, no, o sea, claramente esto no se verifica en la realidad, ¿no? O sea, uno lo que ve es que los países más pobres se empiezan a atrasar cada vez más y los países ricos sacan cada vez más ventaja. Hay algunos economistas que estimaban, de hecho, ¿cuánto tendría que ser la diferencia? ¿Sí? Fíjense esto, la diferencia entre ingresos per cápita entre Estados Unidos y la India es de 15 a 1. O sea, Estados Unidos PIB per cápita es 15 veces el de la India. Eso quiere decir, ¿por qué? Que Estados Unidos tiene más capital que la India, tiene un cachiquito más a la derecha que la India. Bueno, lo que se preguntaba Lucas era cuánto es el nivel de capital. Tiene que ser más alto. El trabajo Lucas estima, está bien, no puede criticar la estimación, todo lo que quieran, pueden revisar el trabajo. No puse la cita acá, después se las paso si quieren. Le da que 900 más máquinas, ¿sí?, dado el alfa y el 1 menos alfa de cada uno de esos países, 900 más máquinas que los habitantes de la India. ¿Tiene 900 más máquinas un americano que un indio? Bueno, la verdad no parece, no me suena, digamos, tan intuitivo que tenga 900 veces más máquinas, digamos. ¿Sí? Me parece demasiado. Ah, relación per cápita era eso. Claro, en la relación per cápita. No sé, Cantidad de máquinas. 900 veces más máquinas por unidad de trabajador. Pero más ridículo aún, si eso yo lo llevo a tasa de interés, me diría que el rendimiento en Estados Unidos, para que se haya producido la acumulación de capital mucho más rápido que en India, y haya llegado a un nivel de capital más alto, si acepto la teoría de convergencia absoluta, debería haber superado el 100% al rendimiento que había en la India. O sea que en un momento en Estados Unidos invertir era tan rentable que era 100% más alto, o sea, el doble le ganaba, al doble que invertir en un país pobre como la India. Y la verdad que cuando uno se fija, si bien no tiene los datos de todos los periodos y todo, pero la verdad que nunca se vio esa relación. Va un paso más allá, Lucas, y dice lo siguiente. ¿Qué pasa con los países pobres? Digamos. A ver, ¿por qué entonces ahora yo no veo que el capital vuele desde Nueva York hacia Nueva Delhi? Si lo que tendría que estar viendo es que justamente hay poco capital en la India, y si acepto la teoría estándar de la economía, es que ese capital se remunera por su escasez. Si es poco el capital en la India, ¿por qué el capital no fluye a los países pobres? De hecho, el paper en el que Lucas escribe esto se llama así. ¿Por qué el capital no fluye hacia los países pobres?
Y uno puede decir, hay un montón, puede teorizar y decir, bueno, ¿por qué capital no fluye a Venezuela? Yo les pregunto. Alguien que arriesgue. ¿Por qué no vas a invertir a Venezuela? ¿Es una pregunta? Sí. ¿Y por las instituciones o porque tenés poca demanda también? Instituciones. Demanda efectiva. Instituciones, poca demanda. O sea que hay un riesgo de expropiación, llamémosle. Podría ser también. Y además, Guido, tenés dificultades para hacer, digamos, para poder proyectar porque no sabes cuánto va a ser la inflación, que es muy alta, entonces te cuesta calcular tu tasa de ganancia, cuándo vas a recuperar la inversión, No etcétera. sé mi WACC, no sé cómo hay mucha dispersión en los flujos, en los cash flows que voy a recibir, etc. Hay mucho más riesgo, como dice Santiago también ahí por chat. Está perfecto. Todo ese riesgo es un riesgo de expropiación, digámosle, o un riesgo de perder. Bueno, ese riesgo de perder para compensar, digamos, invertir en un país y en otro, dado el stock de capital de cada uno, debería de ser del 97%. Suena como demasiado alto, quizás no para Venezuela hoy en día, pero sí para comparar Estados Unidos con la India. Digo, en India no debería, no parece ser muchísimas veces más riesgoso que Estados Unidos. ¿Eh? Y lo que uno termina observando en realidad es que la inversión extranjera directa de los países ricos termina en los países ricos. O sea que entre los países ricos se generan flujos de inversión que no van a parar a los países pobres. Esto es bastante más profundo que el simple hecho de decir, che, güey, ¿por qué no va la plata hacia esos países como lo plantea Lucas ahí? ¿Por qué? Me está diciendo algo más inquietante en términos de balanza de pago. Me está diciendo también por qué, si yo analizo las cuentas corrientes a través de la cuenta capital y financiera, la cuenta corriente tiene los signos que tienen. ¿Y por qué se están produciendo los desbalances globales que yo estoy viendo? ¿Qué son esos desbalances? Que hay países deficitarios hace mucho tiempo y hay países superavitarios hace mucho tiempo. ¿Okay? Entonces es bastante más profundo esto que simplemente decir, bueno, está bien, la plata no fluye, digamos. ¿Sí? Es como que tiene una categoría macro un poco más interesante, más rica. Pasa lo mismo con los otros factores de producción, entonces surge una teoría, la teoría del Orrin. ¿Con qué otro factor de producción? Capital humano. Ustedes lo que van a encontrar. ¿Hay alguien acá que se quiera dedicar a la academia? Que tenga ya decidido dedicarse a la academia. Bueno, ¿no? ¿Todavía no? ¿No tenemos ninguno? Bueno, imagínense. Es como una posibilidad, pero tampoco es tan claro. Bueno. Se me hace que Imagínense, medio vamos a hacer un ejercicio teórico. A ver si. Imagínense que esto es un curso de ingenieros aeroespaciales. Y yo les pregunto si el día de mañana quieren estar trabajando, cuando se reciban, quieren seguir sus estudios en Argentina o en la Unión Europea. ¿Dónde me van a decir? Y la Unión Europea. Y posiblemente en la Unión Europea. Cuando yo lo analizo desde el punto de vista de la teoría, le pregunto, ¿dónde hay menos ingenieros aeroespaciales? En Argentina. ¿Sí? Al menos per cápita, ¿no? O sea, por persona promedio. ¿Dónde debería estar más remunerado esa persona? ¿Dónde hay menos? Bueno, no sucede eso en la realidad. Y se da algo que se conoce como teorías de emparejamiento, que es algo que también se da con la gentrificación, con la idea, con los barrios, ustedes lo pueden ver. Digo que distintos grupos se juntan entre los parecidos, por llamarlo de alguna manera. ¿Vos con quién te vas a querer juntar si sos ingeniero aeroespacial? Con los que más saben de ingeniería aeroespacial. ¿Sí? ¿Y dónde están eso? ¿En Argentina? No, porque no hay nadie. Entonces, ¿a dónde querés ir? ¿Ah? Ahí es como algo relacionado, no tiene nada que ver, digo, ¿no? Pero como la economía de escala, o sea, si estamos todos juntos los ingenieros, quizá producimos más, generamos más conocimiento y no sé, y así.
Hay algo de, claro, necesito un poco de empaparme del resto de conocimiento y ese es el emparejamiento que es esa teoría. Y hay algo bastante más cruel que la teoría del Orrin, que dice básicamente del Orrin, ¿por qué? No sé si recuerdan el Challenger, era una misión de una nave que se envía, ¿sí? Y Transbordador, sí. un transbordador, no me salía la palabra, el transbordador, y explota, ¿no? Explota en el medio. ¿Por qué explota en el medio? Bueno, porque falló una tuerquita que es un O-ring, que se te van a la ferretería, lo compran, es una tuerquita que es muy chica, o sea, no se lo puede ajustar algo, no es algo muy no es algo muy complejo, es una estupidez, digamos, no, realmente. Bueno, lo que había fallado era esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, no puede, si tenés 1000 ingenieros de primera línea y tenés uno que es un tonto, ¿sí? Ese tonto puede arruinar el trabajo de todo el resto. Por lo tanto, todos los ingenieros buenos quieren trabajar con los ingenieros buenos. Todos los buenos economistas quieren trabajar con los buenos economistas. Y así sucesivamente. ¿Eso qué genera? Bueno, en términos de convergencia hace que la diferencia entre factores de producción no se vaya compensando entre países. Que no vengan a Argentina ni capital humano, ni capital físico, ni capital financiero, que es quizás lo que nos, o alguno de los tres que nos podría estar faltando, ¿sí? Sino que termina yéndose del país. Hay un montón de teorías para esto, digo. Estas de emparejamiento, Orrin, son algunas de esas. Bien. Tío, dijiste otra más, pero no, creo que no te llegué a escuchar. ¿Teoría del orden, dijiste? Orrin. Orrin. Orrin, es la arandela esa para ajustar. ¿Sí? Está bien, gracias. Hay un montón pues, de otras teorías también. Lamb Pritchett escribe otra acerca de por qué, digamos, no se cumple tampoco la convergencia. Él dice básicamente, mirá, si los países que llegaron hasta acá son los que están vivos hoy en día, por decirlo así, algunos deberían haber muerto en el camino y los que murieron en el camino en un momento fueron pobres. Por lo tanto, si fueron pobres, nunca llegaron a un nivel de riqueza suficiente como para haber sobrevivido. Son explicaciones que la verdad son bastante, a ver, por ahí tratan de buscar, digamos, como medio falacia, ¿no? En todo esto. Pero tratan de poner en ridículo la hipótesis de convergencia. Hipótesis de convergencia que Baumol trató de mostrar en 1986 con este grafiquito. Ahora, ¿cuál fue el problema? O por qué permeó en un primer momento la idea de que existía convergencia? Bueno, porque cuando vos analizabas para distintos países, fíjense que esta es la tasa de crecimiento entre el 50 y el 70, y y el 80, y este es el nivel de renta per cápita en dólares del 70, pero de niveles físicos de 1950, él decía, si yo junto varios países de acá, 16 economías industrializadas, y los meto en una recta, y parece que hay una relación negativa. Se da esta metaconvergencia. Los pobres crecen más que los ricos. A partir de ahí, Baumol, el economista bastante influyente, bueno, dijeron, che, acá hay como evidencia de que existe la convergencia. En los datos al menos. Y eso da una esperanza a los países ricos, pues piensen ahí que pasamos de ser tercer mundo a economías emergentes. O sea, como que nos pasaba, en algún momento nos va a llegar nuestra hora. ¿Sí? O economías en desarrollo. Todavía no La llegó. famosa vías en desarrollo, ¿no? Claro, ya no sos más tercer mundo de existe no sé, Estados Unidos y la Unión Soviética y un tercer mundo de economías pobres, sino que hay economías en vías de desarrollo. Estamos transitando algo que ya no llegará. Bueno, aparece a haber evidencia de eso. Se lo critica bastante a Baumol por esto, por un sesgo de selección que me parece que es bastante claro. Cuando vos tomás los datos, fue mucho más evidente ex post. Cuando vos tomás los datos para los países con los cuales podés trabajar con esto, estás viendo que los países que tienen estadísticas y más fiables, Japón, ¿sí? Quieran o no, la Unión Soviética,
Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, son países que tenían el suficiente nivel de ingreso per cápita, industrializados, podríamos decir. Para la época la industrialización era sinónimo de desarrollo y crecimiento, que se podían dar el lujo de medir. ¿Sí? El resto de las economías no. Si yo acá pongo Madagascar, y la verdad es que no tenían, digamos, una oficina de estadística lo suficientemente fiable. Entonces ya, digamos, hay un sesgo de selección de entrada. Y después, lo otro que argumentó Juan, otro economista, es que, che, está todo bien, pero vos agarraste economías industrializadas y viste que había una relación. Y el resto de las economías, bueno, dice Juan. ¿Sabes qué pasa? Los países se autoseleccionan endógenamente, es una redundancia, se seleccionan endógenamente en grupos aislados. Entonces, hay convergencia, pero dentro de dos, podríamos decirle dos grupos, 2, 3, o lo que fuese. Los pobres se juntan con los pobres y por lo tanto va convergiendo a un nivel de renta pobre, pero a un nivel de renta entre ellos. Y los ricos se van juntando con los ricos y van convergiendo entre ellos a un nivel de renta per cápita por lo mismo. De esto todavía hay bastantes defensores. ¿Qué vendrían a decir? Básicamente, Estados Unidos y la Unión Europea, o los países de la Unión Europea, a la larga van a tener el mismo ingreso per cápita. ¿Sí? China a la larga va a tener, supongamos que lo pongo acá como emergente, como economía que se sumó a este club, va a tener a la larga el mismo nivel de renta per cápita que el resto de los países, pero si sos latinoamericano, vas a ser cada vez más latinoamericano. ¿Sí? Vas a tener un nivel de ingreso per cápita estándar o promedio de los países latinoamericanos. Guido, ¿te puedo Sí. hacer una pregunta? Sí, obvio. Esto de que hay como clubes de convergencia, digamos, en la realidad, por ejemplo, si uno mira a Estados Unidos y la Unión Europea, sigue pasando porque siempre se habla, no sé si será realmente así, que la Unión Europea el problema que tiene, o unos países, es que no crecen mucho, a comparación de Estados Unidos, que cuando crece parece que crece una tasa mucho más alta. O sea, no, como que no parecería que, digamos, fueran tan parecidos los comportamientos, a pesar de que son dos economías o dos bloques ricos. Sí. A ver, depende del periodo que uno tome, va a encontrar evidencia para un lado y para el otro, digamos. Si uno analiza los últimos 10 años, 10, 15, te diría, la Unión Europea no tuvo el desempeño que se esperaba que tenga. En el comienzo de la zona euro, quizás, ¿sí? Al principio, digo, después de haber superado el Tratado de Maastricht, etc., había como cierta idea de, y que reflejaba, que basada en los números, de que los países europeos empezaban a despegar un poquito más. Europa antes de eso estaba con un régimen entre los países muy enredados, se llama el régimen de la serpiente, en donde todos tenían un tipo de cambio medio como entre paridades fijas entre ellos, y eso dificultaba muchas veces los ajustes que tenían que hacer las economías en términos de precios relativos, ¿sí? En términos de cuando había excedente de balance de cuenta corriente de un país. Por lo tanto, eso converge o se termina fundiendo en la zona euro que conocemos hoy en día, la unión monetaria que conocemos hoy en día. A partir de ahí, que estaba la unión monetaria, superado ese problema de los tipos de cambio múltiples, muchos eran muy entusiastas respecto a que la zona euro podía crecer. La zona euro en un primer momento creció mucho, pero después se estancó en los últimos 15 años, te digo, sí, cuando crece Estados Unidos, creció con más fuerza. Muchos dejaron de ver a China o subestimaron a China desde el 79, que venía creciendo a una tasa muy alta. Digo, a ver, en lo que nosotros ahora hablamos como el ascenso de China, o como le gusta a los politólogos ahora, un mundo, dos sistemas, no sé, o que se puede hacer capitalismo y generar crecimiento con instituciones no democráticas, digo, es algo que no lo viene sucediendo desde el año 79. Ya de 79 a 2020 es unos 40 y pico de años. ¿Sí? Entonces, sí, depende para el periodo que tome, te digo que era más auspicioso o menos auspicioso uno que el otro. El tema de China muchas veces también se usa para decir, mirá,
hay beta convergencia, los países pobres crecen más que los ricos. Sí, solo China, digamos, ¿ok? Argentina es renta media y a veces, sí, cuando me digo a PPP es renta media. Y no crece, tiene una tasa de crecimiento a largo plazo 0, algo, ¿sí? Depende de como 20, 30, pero per cápita 0, algo. No logra tener una tasa de crecimiento más alta. ¿Ok? Perfecto, Guido, gracias. Una pregunta, Guido, ¿y qué determinan los grupos? O sea, entiendo que no se juntan por nivel de ingresos los países que van convergiendo a lo mismo, sino que deben ser otras características las que los hacen juntarse y converger a lo mismo. Ponen, no sé, en la zona euro que estamos al lado del otro. Pero, perdón, no escuché la primera parte ¿Cuáles son los rasgos que hacen que los países se metan en el mismo grupo? En el mismo club. Claro. Mira, hay teorías para todo ahí, digamos, ¿no? Uno podría... Todo eso son las cosas que después complementan a usted en desarrollo. Pero te doy una pista, por ejemplo. Distintas fronteras tecnológicas, distintas tecnologías. ¿Qué vendría a hacer eso? A Argentina no le interesa cómo se desarrolla una nave. Hace poco, por ejemplo, empezó a transitar un satélite en Marte. ¿Es tecnología que le interesa a Argentina? No, ni a palo. Tenemos otros problemas, necesitamos otra tecnología. Necesitamos cómo producir mejor en el agro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nos seleccionamos con quién, con los que producen nuestra propia tecnología, nos juntamos con ellos. Esa es una posible hipótesis. Y movemos en distinta cuantía las distintas fronteras tecnológicas, los distintos grupos de países, pero en direcciones o en, digamos, en ámbitos completamente distintos. Y a veces se corre más una y a veces se corre más otra. ¿Me explico? Como que se juntan los que tienen problemas parecidos, ponele. Estructuras económicas parecidas. Y por lo tanto, fíjense, tecnología como el A y el que como crecen, digamos, los países. Esta tasa de crecimiento tecnológico. Bueno, los que tienen stock de ese tipo, o tecnología y estructura productiva parecida. Algunos institucionalistas te dirán los que tienen instituciones parecidas, porque no es muy fácil hacer contratos con Argentina cuando los incumple. Entonces, ¿cómo Argentina se va a sumar a una cadena global de valor? ¿Sí? Y Argentina entonces, ¿con quién se junta? Con los que tienen también mucho comercio interindustrial. Bueno, y hay economías que siguen transando, digamos, bienes finales y otras economías que están mucho más integradas, ¿sí? En mercados mucho más dinamizados, pero digamos en forma horizontal, no vertical. O sea, claro. No, lo que ustedes conocen, el iPhone hecho en cosas. Hay para ahí entonces instituciones, tecnología, estructura productiva, diferentes tipos de hipótesis. La que me interesa marcar a mí, pero ya viendo que es medio tarde, lo voy a dejar para... Perdón, clase que viene, ¿es repaso ya? No, quedan 2 más. 2 más, listo. Clase que viene me va a tomar 15 minutos y la que les quería mostrar les queda para leer para la próxima, igual lo voy a dar, pero al principio es el paper de Mankiw, Romer y Weil, que lo que trata es de decir, yo te voy a mostrar que la convergencia existe una vez que incorporemos al modelo al capital humano. Una vez que incorporar la educación, esto cierra. De hecho, el paper, les anticipo, empieza con esta frase: This paper takes Robert Solow seriously. Lo cual genera una catarata de, creo que uno de los primeros memes de economía, digamos, blogs y cosas que dicen esto de edad en forma seria. Porque la verdad es que las conclusiones a las que llega, si bien son válidas, los números están bastante toqueteados y tampoco es que solo quiso decir eso, por lo tanto, muy serio no se lo toma. Pero bueno, esta parte de la slide 18 a la 24 lo vemos la próxima, así no me matan que... ¿Y está subido? ¿Tenés ideas al grupo de Facebook? Paper. Debería, pero lo subo. Se los paso el que en la misma... recién, ¿Cómo? El que nombraste recién.
Monkey Remain igual, que sí, pedí, está que subido. nombraste, el último. En la sección archivos. Porque no lo encontré, listo. MRW, búscalo. Perfecto. Y Por ahí otra lo- pregunta, Guido, sobre la bibliografía. ¿Qué, Sí. qué manual recomendás para modelo de solo? ¿El de Salai Martin o Jones, creo que tenemos? Esperá que corto de grabar. Por algo.